De la semana. La primera es, ¿le da el perfil a Larreta para pelear contra la maquinaria K? La segunda es esta. ¿Es vudú una nueva María Julia Alzogaray, como plantea en una muy interesante columna de hoy Hugo Alconada? Sabés que hoy la Corte confirmó la condena por el caso Chicone y vudú volvería a prisión. También hoy se conocieron las nuevas cifras de la pobreza en la Argentina. Son cifras que duelen, son cifras de la UCA, elaboradas por la UCA en el último cuatrimestre. Y lo que revelan es que más del 44% de los argentinos es pobre y 6 de cada 10 chicos lo es. ¿Te acordás? Hace un año nos dolía la cifra de que la mitad de los chicos eran pobres en la Argentina. Bueno, hoy esa cifra es un poquito más triste. La tercera pregunta que yo te quiero plantear es, ¿hay esperanzas para este país? Esta es una pregunta que queremos charlar con Guillermo Calvo, un economista de fuste, un gran economista que enseña, vive en Estados Unidos, enseña en la Universidad de Columbia y además ha convivido mucho con el actual ministro Guzmán. Le vamos a preguntar sobre todos los dilemas de la Argentina y por supuesto también sobre Guzmán. Máximo Kirchner buscó subir al ring a Rodríguez Larreta el último martes, en ese martes de madrugada frenético en el Congreso, cuando finalmente logró quitarle a la ciudad, si la media sanción de diputados se convierte en ley, 65.000 millones de pesos para el año que viene. Es el 10% del presupuesto porteño. Te lo traduzco. La idea es desfinanciar y desgastar 3 años antes a un candidato que tiene más de un 65% de aceptación popular en las encuestas y que podría ser un límite para un proyecto político que jamás archivó el Vamos por Todo. El otro día, me gustaría ver un poquito, verlo, te lo cuento, pero me gustaría verlo a Máximo, que lo veamos, a Máximo Kirchner. En la Ciudad de Buenos Aires está la bendición de la Ciudad de Buenos Aires. Pareciera que el que es jefe de gobierno llega presidente. De la Rúa, Macri. Yo no sé si el actual jefe de gobierno será presidente o no de todos los argentinos. Ojalá sea el primer jefe de gobierno de hacer algo diferente a Macri y de la Rúa, porque cada vez que nos gobernó un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el país terminó endeudado y patas para arriba. Me decía una fuente muy importante de Juntos por el Cambio, aliado del PRO, me decía esto. Mira, Horacio quiere llegar esquivando, como Nicolino Loche, pero ahora se va a demostrar si puede y quiere calzarse los guantes. ¿Puede? ¿Quiere? Porque, a ver, es como si vos estás frente a una maquinaria que es como Hannibal Lecter, ¿te acordás el psiquiatra psicópata del Silencio de los Inocentes? Y vos le hablás de diálogo, de encuentro, de convivencia pacífica. Ni Alberto Fernández, que venía con otra lógica de poder, pudo lograr mantener el equilibrio frente a esa maquinaria de conflicto permanente que es el kirchnerismo. Y aún así, queriendo agradarlos, Alberto Fernández, ¿no?, con tantos gestos como la apropiación del funeral de Maradona, mirá cómo le reprocharon hoy los aliados chavistas. Están peleados ahí con el presidente. El presidente de Argentina es así como tibio, no sé, ¿verdad? De tibio para frío. Uno lee algunas cosas y dice, Dios, ¿para dónde van? Ojalá que se encuentren con Kirchner, con la fuerza de Néstor Kirchner. Ojalá se sienten que son superiores. Ojalá se encuentren con Néstor Kirchner, dice Diosdado Cabello. Bueno, el chavismo expresa lo que en realidad piensa el kirchnerismo duro y no termina de decirlo, ¿no? Esto es lo que expresa. Del otro lado también lo critican a Alberto Fernández. Hoy hubo un duro editorial del diario británico The Economist, ahí lo estamos viendo, que describen a Alberto Fernández como un presidente sin plan. Pero el ataque de la maquinaria K no solo apunta a desfinanciar a la ciudad y a vengarse de los porteños que siempre votaron en contra del kirchnerismo, sino lisa y llanamente busca, si pudieran, quitarle la autonomía, es decir, su rango de provincia. Te voy a mostrar un hilo de Twitter que te lo deja muy clarito. Mira, lo vamos a ver. Ahí tenés a Paco Durañona, es el ex intendente de San Antonio de Areco, es el actual senador peronista,
que dice, qué gran error haberle dado la autonomía a la capital federal. Eso está montado sobre el tuit de Guado de Pedro. ¿Te acordás cuando criticó a la Ciudad de Buenos Aires, a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, durante el funeral de Diego Maradona? Y después Fernanda Vallejos, que es un poco la alter ego de Cristina Kirchner, la economista, dice, imperdonable pero no irreversible. ¿No? Están yendo contra la autonomía porteña. Te quiero mostrar un tape de Lustó, de Martín Lustó, en donde defiende la coparticipación y explica por qué es un atropello, es un robo, la quita de fondos a la ciudad. Lo explica así. La Ciudad de Buenos Aires se utiliza toda la infraestructura no solamente para los porteños. Ahí lo quiero corregir a Johnny, no es solamente contra los porteños. Hay otros 3 millones que vienen a trabajar a la ciudad diariamente. Claro. Y hay alrededor de 8 o 10 millones que vienen a visitar la Ciudad de Buenos Aires del interior. Pero la pregunta es, si hubiera ganado un candidato K, ¿sería lo mismo? Claramente no. Claro. Buenos Aires es una ciudad federada, es como una provincia más. Entonces, se habla de federalismo, pero el federalismo es la protección de la autonomía local frente al gobierno nacional. Y el kirchnerismo todo el tiempo trata de manotear, nodando, sacándole cajas de las autonomías para tener control y disciplina política. Qué buena pregunta la que plantea Lustó, ¿no? Si hubiera ganado un candidato kirchnerista en la ciudad, ¿sería igual? Claramente no. También es cierto que el ataque de la maquinaria acá lo victimiza a Larreta y eso podría beneficiarlo. Eso es lo que dicen los kirchneristas. Dicen, che, pero pará, lo estamos subiendo al ring a Larreta, finalmente esto lo va a fortalecer. Bueno, eso fue en principio lo que le pasó a Macri. Tanto le pegaron a Macri que finalmente lo ayudaron a llegar a la presidencia. Sin embargo, a Scioli, en una situación similar, le pasó todo lo contrario. Salió a las pistas tan temprano que finalmente terminó desgastándose antes de tiempo y bueno, y ahora está en Brasil como embajador. ¿Cuál de los dos destinos le tocará a Larreta? ¿El de Macri o el de Scioli? El debate por la quita de fondos a la ciudad tuvo momentos delirantes, que duró horas, ¿no? Como la intervención que hizo el senador Jorge Tayana cuando comparó los planteos de la oposición con los argumentos a favor de la digamos, los argumentos sobre la violencia de género. Lo escuchamos. Me acordaba de una imagen que no tiene que ver directamente con esto, pero que es una imagen bastante común en los casos de violencia de género, que es el hecho de transformar el victimario en víctima. Yo la maté porque me hacía la vida imposible, la maté porque hizo otra cosa. Y no entendía por qué me acordaba de eso. Y me acordaba de eso porque realmente algunas de las opiniones preopinantes realmente preséntanse como víctimas cuando son los victimarios. Tayana, a ver, además de banalizar el tema de la violencia de género, hay que recordarle a Tayana que en los casos de violencia de género, el que tiene el poder, el que ejerce el poder, es el más fuerte sobre la más débil, ¿no? Hay una relación ahí asimétrica de poder. Pero acá pasa al revés. Los recursos los maneja el Estado Nacional, cooptado en gran parte por el aparato kirchnerista. Y está claro que quien maneja los recursos no solo detenta el poder, sino que tiene la capacidad de disciplinar a los demás. A tal punto tiene la capacidad de disciplinar que esa misma maquinaria ha logrado que los propios diputados porteños voten, 7 fueron, ¿no?, en contra de sí mismos y obviamente en contra de sus representados. Yo te diría, Tayana, que más que violencia de género, parece un caso de síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es cuando defendés a tu victimario, que esto es lo que le pasó a los diputados porteños, ¿no? Votaron contra ellos mismos y contra los porteños. El apriete a la ciudad y a cualquier otra provincia es posible porque no hay una ley que regule la forma en que se distribuye la recaudación entre la nación, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. El tema es el siguiente: cuando se reforma la Constitución en 1994, se incluye la coparticipación,
con rango constitucional. Luego hacía falta una ley para formalizarlo. Esa ley nunca se llevó adelante, la política nunca se puso de acuerdo en esa ley, con lo cual no tenemos una ley que regule la relación entre provincias, nación y ciudad de Buenos Aires. Ese agujero negro, ese limbo, hizo posible que el aparato kirchnerista dominara a las provincias bajo el sistema del apriete y de la extorsión. Es decir, te doy si me votás. Como lo dice de un modo brutal el chavista Diosdado Cabello. Lo vemos. Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla. Yo sé que es así. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, ¿eh? Y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la Diana Carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. Si no me votás, no tenés recursos, ¿no? Sería algo así. La noticia judicial más importante del día y un dato político crucial en la trama del kirchnerismo es que Amado Boudou podría volver a la cárcel porque hoy la Corte Suprema, por unanimidad, esto es un dato importante, le confirmó la condena a 5 años y 10 meses de prisión por haber intentado quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Chicone, que fabrica papel moneda, la máquina de fabricar billetes. ¿A cambio de qué? De solucionar sus problemas fiscales cuando estaba en el poder. Hay una columna muy, muy interesante de Hugo Alconada que dice que en realidad Boudou es un poco la réplica de María Julia Alzogaray. ¿Te acuerdas que María Julia Alzogaray fue la única en ir presa de toda la trama menemista de los 90? Y que era de la UCD, de una fuerza liberal. Bueno, con Boudou se replica lo mismo. Fíjate que Boudou no es peronista, es el único que podría pagar con la cárcel toda la trama de corrupción kirchnerista, es decir, podría ser un chivo expiatorio no porque sea inocente, sino porque pareciera haber un pacto entre peronistas, ¿no? Hay una mayoría en la Corte Suprema de Justicia de jueces que responden o que están ligados al peronismo, y es como si hubiera una trama que protege a los peronistas, ¿no? Se dio con María Julia Alzogaray, se da ahora con Boudou, que no es del palo y que de algún modo el kirchnerismo podría entregarlo. Esta es la tesis de Alconada Mon y me resulta muy interesante. Vemos el tape, Kirchnerismo y justicia. Vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré. ¿Por qué se armó todo esto? En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, Seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, que seguramente tiene la condena escrita. venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. a la manipulación judicial. Y son ustedes, los jueces, los que se convierten en el ariete de este flagelo, que es identificar a la política y a los cambios en un país con la corrupción. Que la figura del arrepentido es definitivamente malo, porque es un sistema de compraventa de declaraciones. No, bueno, es un sistema de... Compraventa de declaraciones. No se compra. Compraventa de declaraciones. Sí, sí. ¿Qué grieta? No es ninguna grieta. A la utilización política de la justicia. El lawfare es la articulación de los medios de comunicación y del poder judicial para perseguir a dirigentes políticos, a líderes políticos. En la Argentina hay detenciones arbitrarias que no deben seguir ocurriendo. Tienen siempre que ser condenados por corruptos los peronistas. Y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza. No soy amiga de Lázaro Báez, nunca fui amiga de Lázaro Báez. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Es interesante ahí, ¿viste? Porque Cristina dice, siempre tienen que ir presos por corruptos los peronistas. Y es justamente al revés. Nunca van presos por corruptos los peronistas. Los que van presos son los otros, ¿no? Esto es lo que te estaba diciendo de Boudou o de María Julia Alzogaray, que de algún modo fueron chivos expiatorios, ¿no? Es muy reveladora la respuesta de Boudou a la decisión de la Corte, que hoy hizo un Zoom con militantes kirchneristas, y le reprochó muy duro a Alberto Fernández, lo está culpando, de no haber hecho nada por detener el lawfare. Lo vemos. El problema no soy yo, ni Devido, ni Milagro. El problema hoy, central, es que la principal perseguida política de la República Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner.
Entonces nuestra democracia está muy condicionada. Porque no hay uno solo de los mamarrachos jurídicos sobre Cristina que se haya solucionado. ¿Cómo se traduce esta frase? Alberto, no cumpliste con tu parte de garantizarnos la impunidad. Esa era la parte del pacto para que vos fueras presidente, Alberto. Porque otra mala noticia judicial, viste que te dije un triunfo y, mejor dicho, 2 triunfos y una derrota. Bueno, otra mala noticia judicial para el kirchnerismo es que la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, falló a favor de la constitucionalidad de la ley del arrepentido. ¿Qué significa esto? Un espaldarazo muy, muy importante para la causa de los cuadernos de las coimas que destapó nuestro compañero Diego Cabot y que reveló con datos y con hechos la trama de corrupción entre funcionarios kirchneristas y empresarios. En términos sencillos, lo que decidió la justicia es que los testimonios de los arrepentidos sirven como prueba para juzgar a Cristina Kirchner, que está acusada de haber liderado una asociación ilícita para recaudar coimas de empresarios de la obra pública. La decisión judicial desbarata el argumento del kirchnerismo y del propio Alberto Fernández, que lo veías ahí hablando, denostando la figura del arrepentido. ¿Cuál era el argumento? Que los arrepentidos eran extorsionados para declarar bajo amenaza de ir a la cárcel en la época de Macri, ¿no? O sea, que Macri de algún modo los perseguía políticamente y que había armado una persecución judicial en torno a Cristina Kirchner y que obligaba a estos arrepentidos, los extorsionaba, porque si no decían lo que él les obligaba a decir, un poco así, ¿no? Estoy planteando el punto de vista del kirchnerismo, bueno, podían ir a la cárcel. Pero después del fallo de casación, el futuro de Cristina Kirchner queda en manos de la Corte Suprema, que es el lugar donde últimamente van a parar todos los conflictos de la política. Esto después lo vamos a hablar con el profe Osona, que ya está acá en nuestra tertulia. Pero hay algo importante que quiero decirte y quiero destacarte. Que la justicia siga manteniendo vivas las causas de Cristina Kirchner desmorona, desmiente la teoría del lawfare, incluso para los propios. ¿Por qué? Porque revela que había pruebas verdaderas, robustas, consistentes, para juzgar y condenar los actos de corrupción de los funcionarios kirchneristas y que las causas no eran parte de una persecución política impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Macri ya no está y las causas avanzan de todos modos. ¿Cuál fue el éxito judicial que festejaron los kirchneristas después de 2 derrotas, entre comillas? Bueno, pasó lo que muchos temíamos que pudiera pasar. En la causa de los cuadernos, ahora el investigado es su autor, su investigador, quien impulsó la causa, Diego Cabot. Increíblemente, ¿no? O sea, si los kirchneristas volvían, era como clavado que esto podía pasar. Lo investiga un juez, que es Martínez de Giorgi, que tiene buena sintonía con el kirchnerismo, que quiere hacer carrera dentro del kirchnerismo, que pidió ver cámaras de seguridad para identificar a una fuente periodística con la que se reunía Diego Cabot. Es decir, quiere ver cómo hizo la investigación. Es una medida abiertamente inconstitucional porque nuestra Constitución protege el anonimato de las personas que nos informan a los periodistas en el marco de una investigación periodística, de una nota, de una crónica, de lo que sea. Es decir, protege el anonimato de las fuentes. Imagínate, ¿quién te va a contar algo importante o quién va a hacer una denuncia importante si no estuviera protegido por el anonimato? Bueno, el juez Martínez de Giorgi quiere ir en contra de la Constitución. La trama de esta noche arranca con esta tertulia. ¿Cómo le va, profe? Muy bienvenido. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos una tertulia, ¿todo bien, profe? Todo muy elegante, perfecto. ¿eh? Tenemos nuestra tertulia con Malbec, con Los Haroldos, Vinos Finos con Ángel, Los Haroldos State